Dentro de Eléctrica B, de lo que viene siendo control industrial. Lo que tenemos preparado para ustedes es un bloque de cuatro intervenciones a través del mes. Van a ser todos los martes. Que iremos tocando diferentes módulos. En esta ocasión vamos a empezar con el módulo de los conceptos básicos de electricidad. El próximo martes tendremos el módulo de la selección y el uso de los botones y lo que viene siendo torretas como entradas de control. Después tendremos lo que viene siendo contactores y relevadores, con lo que es la parte, como vamos a ver en un momento, la etapa de control. Y por último, pues estaremos viendo lo que viene siendo los elementos de salida, como son los relevadores de sobrecarga y los arrancadores suaves. También aquí nuestra compañera Adriana Gil estará llevando el registro de las personas que se presenten, y aquellos que completen los 4 módulos, con todo gusto, pues les haremos llegar un reconocimiento por estarnos acompañando. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y como les comentaba, pues vamos a empezar con lo que viene siendo el primer módulo, que es los fundamentos de electricidad. Y pues para esto, pues vamos a empezar con el concepto de la introducción, ¿no? Vamos a ver lo que viene siendo los fundamentos, un poquito de historia, de dónde vienen las relaciones de las corrientes. Y nuestra principal intención es darles las bases para poder entender cómo son los conceptos de control y que son también los primeros ladrillos para poder hacer la selección de los equipos de entrada y salida. Todo esto lo vamos a basar principalmente en lo que viene siendo un sistema de control básico. Va manejado por 3 bloques principales, lo que viene siendo las entradas, lo que viene siendo la lógica y posteriormente lo que viene siendo las salidas. Todo sistema de control va a tener estos 3 elementos. Las entradas, como van a ser los push buttons, como son los selectores, como son los sensores de final de carrera. Un símil muy utilizado es como nuestras entradas, que serían nuestros ojos, nuestras manos, en el cual nosotros vemos, escuchamos o percibimos el mundo. La lógica de control van a ser los relés y los temporizadores basados en control tradicional, pues, o sea, ya las nuevas generaciones principalmente estarían checando o preguntando lo que viene siendo los PLCs y cosas por el estilo. Pero vamos a ir con la cuestión de los sistemas tradicionales de lógica, ¿no? Y por último, lo que viene siendo las salidas, que aquí son todos los tipos de actuadores. Llámese principalmente 2 tipos de salida, lo que viene siendo las bobinas. Estas son las bobinas de un contactor o la bobina de un solenoide para la actuación de un elemento neumático, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es la electricidad, no? La electricidad es una forma invisible de energía que da por resultado la existencia de unas diminutas partículas llamadas electrones libres, los cuales se encuentran como parte de los átomos. Estos electrones libres con una excitación adecuada, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pues viajan de átomo en átomo, que también le llaman la famosa fuerza electromotriz. Y esos electrones pues van viajando a través de lo que viene siendo los conductores. El hecho de que un conductor tenga la capacidad de que esos electrones viajen de una manera un poco más sencilla, pues es justamente lo que nosotros denominamos conductores. Aquellos elementos que
disminuyan esa transferencia electromotriz o simplemente la bloqueen, pues es lo que nosotros denominamos aislantes, ¿no? Y cada una de esas propiedades pues va a ir cambiando de acuerdo a las características físicas de cada material, que inclusive pues en la época ahorita actual pues tenemos elementos que se comportan de las dos maneras, ¿no? O sea, empiezan como aislantes y se hacen conductores o de manera inversa. Una forma muy básica que la conocemos prácticamente todos, pues es la electricidad estática. Ahorita el roce del pelo, el uso de un pañuelo, de una fibra sintética, pues provoca esa generación de excitación de electrones de una manera y que al hacer el contacto con un medio conductivo que generalmente somos nosotros, pues se provoca lo que viene siendo el paso de los electrones o la conducción. Anteriormente, pues era muy conocido el concepto del ámbar, ¿no? En las, eh, en las situaciones de los viejos civilizaciones, en las cuales, bueno, pues los frotabas con un pañuelo y pues podías atraer lo que viene siendo el pelo. Ahorita actualmente, pues lo podríamos hacer, ahorita que el ambiente aquí en Guadalajara es bastante seco, pues simplemente con nuestro cepillo o con nuestro peine, sobre todo si son de plásticos, podemos generar esta forma, ¿no? De electricidad. Ahora vamos a ver algunas definiciones eléctricas. Vamos a empezar a ver un poco del glosario de los términos que se utilizan, ¿no? Y la primera que tenemos es la tensión o voltaje. Y esta es una magnitud física que mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, positivo o negativo o línea a línea. Generalmente, bueno, no generalmente, su unidad de trabajo o su unidad de medición es el volt, con sus múltiplos, ¿no? Kilovolts, megavolts, etcétera. Después tenemos el concepto de la corriente eléctrica. Y este es el encargado del desplazamiento de los electrones, la cual también nos da una diferencia de potencial entre las dos terminales o entre los dos puntos del conductor. Su unidad es el amper. El voltaje, podríamos decirlo que es el encargado de llevar el flujo y la corriente es la encargada de hacer el trabajo. Ahorita vamos a ver unos símiles aplicados para poder entender un poquito más este concepto. Otro concepto muy importante que tenemos que manejar es la cuestión de la frecuencia. Este concepto de la frecuencia pues está más ligado a lo que viene siendo el concepto del sistema de corriente alterna, puesto que maneja una oscilación que va del generador hacia el trabajo y vuelve a regresar al generador. Esa oscilación de ida y de regreso, como lo veremos más adelante, pues justamente es los famosos 60 Hz que manejamos aquí en México, ¿no? Básicamente, esos 60 Hz dentro del ámbito de los variadores de velocidad, pues el concepto de volt por Hertz es justamente estar manipulando tanto la tensión como la frecuencia para obligar que los motores giren a diferentes velocidades. Entonces, sobre todo, para aquellas personas que se están introduciendo lo que viene siendo los sistemas eléctricos, yo diría que las dos primeras definiciones son las más importantes. La selección prácticamente de cualquier equipo, la selección de cualquier sistema de entrada y de salida, siempre tenemos que tener presente lo que viene siendo la tensión de trabajo y la capacidad de trabajo que tenga esta, que es la corriente. Las tensiones más habituales que se manejan ahorita en control son 24 de directa, 120 de alterna y en algunos casos, sobre todo en sistemas de
arrancadores. Estos sí pueden llegar a trabajarse en 220, monofásico, bifásico o trifásico, y 440 trifásico. Entonces, esto lo resumimos mucho en el hecho de que si es un sistema de un polo, dos polos o tres polos, ¿no? Un polo, por lo general, vamos a estar pensando que puede ser 24 de directa o 110 de alterna. Dos polos, pues ahí ya tendríamos, podría ser un sistema igual de 120 con la comparación del trabajo del neutro, o generalmente estaríamos pensando en un sistema bifásico. Y ya en tres polos, pues entonces tendríamos que elegir entre 220 trifásico y ahí definitivamente pues entra 440. En los niveles industriales, el trabajo más normal es el de 440. O sea, generalmente cuando recibimos por parte de ustedes la necesidad de un contactor, de un guardador o cualquiera de estos elementos, estadísticamente hablando, siempre pensamos que estamos trabajando con 440. Obviamente, los otros voltajes se siguen trabajando y también una cuestión del tip, un tip que se está manejando mucho. Hay una tendencia por cuestiones de seguridad que el voltaje de control, no el voltaje de potencia, el voltaje de control, cada vez es más común que se pida 24 voltios de directa. Esto definitivamente por cuestiones de seguridad. Entonces, vamos a ver un pequeño símil. Es una analogía que se utiliza muy comúnmente para poder entender el concepto de la electricidad, puesto que la electricidad realmente no es visual, ¿no? O sea, y cuando se siente, vaya que se siente, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña analogía, ¿no? Aquí tenemos un sistema donde tenemos una bomba, una tubería y un control de válvula. La bomba va a ser nuestra fuente, o sea, es el elemento que está haciendo recircular el agua. La tubería va a ser nuestro cable y los electrones va a ser el flujo del agua que está dentro de esta tubería. De tal manera que vamos a tener también una válvula de control que va a simular lo que viene siendo nuestra resistencia o nuestra carga. Entonces, basado en eso, ¿cómo se comporta? Si quiero tener un cambio si hago algo para tener un cambio de presión, ¿qué es lo que puedo hacer? Si quiero mayor o menor presión. Entonces, tengo que para incrementar esa presión, tengo que tener mayor flujo. Y para decrecerla, tengo que disminuir ese flujo. Para el cambio de la resistencia, para aumentarla, tengo que tener menos flujo. Y para decrecerlo, tengo que tener mayor flujo. Entonces, esto nos lleva a una resolución matemática muy conocida, que es el flujo es igual a presión entre resistencia. En este caso, si nosotros hacemos un símil con un sistema eléctrico convencional, lo que nos vamos a encontrar es el hecho de que la bomba es igual que la batería o el generador que estamos utilizando en el sistema. La tubería, como lo mencionamos, es el cable. La válvula es una resistencia, en este caso, una resistencia calefactora, porque después pues hay diferentes tipos de resistencia. Aquí estamos hablando de una resistencia calefactora y el flujo es el concepto de la corriente. Entonces, esta analogía da por sentado que cuando nosotros tenemos las capacidades de mover la resistencia o mover las tensiones, pues entonces llegamos a un concepto matemático que nosotros conocemos en una relación de corriente y voltaje. Entonces, esta relación de la corriente y el voltaje nos da el símil de lo que viene siendo el aumento de la presión, que nos daría el aumento de la corriente de flujo. Y tenemos una relación inversa entre la resistencia y la corriente,
en donde el aumento de la resistencia disminuye la corriente. Ahora, estos principios básicos dieron en el largo de la historia a dos grandes contrincantes que, pues no voy a hacer una historia muy grande, ¿no? De que en su momento, pues fueron los principales autores de la famosa Guerra de las Corrientes. Y eso fue a principios, ya casi 200 años, en donde estaríamos hablando del señor Thomas Alva Edison y el señor Nikola Tesla. De hecho, pues muchos de ustedes ya lo deben de saber, pues Nikola Tesla, que vivía en el viejo continente, él soñaba con trabajar con Edison. E inclusive alguien le mandó por ahí una anécdota de una nota, alguien que le escribió una nota una carta de recomendación a Tesla para trabajar con Edison, y en esa nota le decía, yo conozco dos personas, las dos personas más inteligentes que conozco, uno es el que está leyendo la carta y otro el que le está entregando la carta. Ya en cuestiones internas, bueno, pues sabemos que no se convencieron y pues cada uno de ellos se fue por su lado en la famosa Guerra de las Corrientes, y de ahí traemos lo que viene siendo el sistema original de Edison, que es la corriente directa, y el sistema de alterna de lo que viene siendo Nikola Tesla. Entonces vamos a ver algunas las características físicas de cada uno de ellos. ¿Preguntas por el momento? Entonces, ¿qué es la corriente continua? Bueno, la corriente continua, una de sus características principales es que al ser generada, viaja a través del conductor, va a hacer su tarea con la carga y desaparece. Es decir, yo la genero, la transmito y lo único que me queda es esperar que haga su trabajo. Una condición muy interesante de la corriente directa es que tiene capacidad de guardarse. Es por eso que se utiliza muchísimo en las cuestiones electrónicas. ¿Por qué? Porque a través de algún sistema químico, que es lo que actualmente con diferentes metales raros y cosas por el estilo, pues tiene una gran capacidad de almacenaje, porque justamente eso es lo que hace. O sea, simplemente se está guardando para producir un trabajo y se va agotando conforme esa capacidad de trabajo la va consumiendo. Entonces, la corriente directa en el medio convencional de transmisión eléctrica de largas distancias requería ser relevada constantemente. Hace un momento hablamos de la condición de los electrones que pasan a través de un conductor. Pero ese conductor, hasta el momento, de forma comercial, vamos a decirlo así, no pasa la energía eléctrica, no pasa ese flujo de electrones al 100%. Siempre vamos a encontrar el concepto de la resistencia en relación a la distancia. Aún cualquier tipo de energía hasta este momento, ya sea directa o alterna, existe una pérdida en relación al cableado. La corriente continua, puesto que no puede regresar a la fuente para volverse a recargar, pues entonces necesita varios sistemas de relevación o de aumento de tensión para que pueda continuar su viaje. Esa es una de las principales razones por la cual en este momento nuestras casas, nuestras oficinas y nuestros puestos de trabajo principalmente se alimentan de corriente alterna, porque el sistema de corriente
corriente directa sería demasiado caro por todos los procesos de relevación, de relevación que necesitaría en el camino. Pero bueno, ahorita yo no estaría tan seguro. Yo creo que ya utilizamos más el sistema de corriente continua o corriente directa que el sistema de corriente alterna. Justamente por la capacidad que tenemos, todos los elementos que ahorita conocemos actualmente, como son los paneles solares, un dínamo de una bicicleta, por ejemplo, que bueno, también es un fenómeno eléctrico, el fenómeno electromagnético para generar electricidad, está generando energía en forma continua. El panel solar, que ahorita está muy de moda, ese es el tipo de energía que está generado corriente continua a través de las celdas y pues nos da una carga de salida. Lo que nosotros tenemos que hacer para utilizarlo en nuestra vida diaria, por ejemplo, Apsa Energy, que se encarga de eso, pues siempre se tiene que estar trabajando con lo que viene siendo un sistema de switcheo. Es un DCAC que cambia lo que viene siendo la corriente directa a un sistema de switcheo para el sistema sinusoidal, que vamos a verlo enseguida, de la corriente alterna. Pero por su capacidad, pues ahorita ya estamos en la época de tener carros completamente eléctricos y definitivamente no podrían ser hasta el momento de corriente alterna. Entonces, la capacidad que tiene la corriente directa para guardar es justamente lo que se está utilizando para ya mover vehículos, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, bueno, y un sinnúmero de aplicaciones que se están usando actualmente. Del otro lado, vamos a ver el sistema de alternancia de Tesla. Se ha hablado mucho de este señor. Lo único que sucede es pues, que era una persona con un ingenio fuera de su tiempo, pero aquí también dejamos el hecho de que pues a veces el ingenio también ocupa algo de administración, ¿no? Con tal de ver que sus inventos o sus ideas fueran realidad, pues donó sus patentes al entonces compañero de negocios que era Westinghouse, sin recibir el resto de su vida ningún beneficio económico por esto. Bueno, pero ¿qué es lo que hace tan importante a Nikola Tesla con la cuestión de la corriente alterna? Él ve la manera de cómo el sistema no tuviera esas pérdidas. ¿Cómo era posible que en el sistema directo yo tuviera que generarlo, pues lo enviara y no pasara absolutamente nada, ¿no? O sea, se hace la carga y se empieza el ciclo. Lo que ve Tesla es el hecho de que esa energía regrese al generador, regrese a su punto de partida con un desfase por cada fase. Entonces, él ve cómo a partir del TOR de corriente alterna, cómo pudiera generarse esa cantidad de trabajo. Y ese ir y venir hacia y desde la fuente, desfasado, es lo que nosotros denominamos frecuencia. Este desfasamiento nosotros lo encontramos justamente en una forma matemática que es la sinusoidal, en donde tiene un punto cero y desfasada para poder generar lo que viene siendo la corriente alterna. ¿Cuáles son las ventajas de esta corriente alterna? Que se puede elevar prácticamente, se puede elevar muchísimo el voltaje
para que pueda recorrer grandes distancias. Es por eso que el sistema de corriente alterna fue el ganador en la famosa guerra de las corrientes de transmisión, puesto que en donde el sistema de directa necesitaba posiblemente 4 o 5 fuentes de relevación o aumento de tensión para llegar a su destino, el sistema de alterna simplemente se encargaba de elevar la tensión y viajaba sin ningún problema. El sistema, también conocido grid en el argot eléctrico, el sistema de corriente alterna no cubre toda la nación. México es un sistema regido principalmente por entes del gobierno, el cual tiene redundancia, tiene sistemas de relevación, tiene sistemas de apoyo, porque este sistema es tan importante como las venas en nuestro cuerpo. Es el encargado de llevar toda la energía a todas las partes del país para que se puedan hacer los trabajos, se puedan hacer las labores y la gente pueda tener acceso a todas las cuestiones que nosotros estamos tan acostumbrados, el refrigerador, la televisión, la licuadora, etcétera. Entonces, tal vez salga un poco fantasioso, pero definitivamente ustedes piensen, sobre todo los que vivimos en las ciudades, cuando tenemos un apagón. O sea, nuestra vida en unos minutos cambia. Entonces, es muy importante la red eléctrica nacional. Por ahí les estoy dejando un link. Es un video de YouTube que me parece bastante interesante para que se comprenda un poquito más a estos dos grandes titanes de lo que viene siendo Tomás Alva Edison y Nikola Tesla. Estos son pues algunos ejemplos de los primeros generadores. Ahorita pues obviamente son de mayor tamaño y bueno, solamente algunos apenas que nosotros podríamos estar encontrando. Ahora, ¿qué es lo importante? Hagamos un pequeño paro y vamos haciendo un pequeño resumen. ¿Qué es lo que vamos llevando? Bueno, ya sabemos cómo se genera la electricidad o qué es la electricidad. Un flujo electromotriz en el concepto de los átomos libres a través de un conductor. Conocemos tres definiciones principales, lo que es tensión, que es la cantidad de flujo o el tamaño del tubo para que pase cierta cantidad de agua a través de una zona. Y tenemos lo que es la corriente, que es la cantidad del flujo de esta agua para poder generar un trabajo. Esas son las dos cosas más importantes. Vimos también la relación entre subir y bajar la presión. Y esa misma relación, lo interesante es cómo se comporta en el sistema eléctrico. Entonces, viendo esa relación y las inversas, que también ya las relaciones inversas entre la resistencia y la corriente, pues sabemos entonces ahorita ya que a mayor voltaje, voy a tener menor resistencia y por lo tanto menor carga. Entonces, eso nos lleva a la famosa ley de Ohm. También es un apellido famoso, o sea, no sé si lo han notado, pero la mayoría de los términos o de las unidades que manejamos en la realidad son apellidos famosos, el señor Ampere, el señor Volt. Ahorita estamos con el señor George Simmons Ohm, que es una de las reglas fundamentales de lo que viene siendo el manejo de la electricidad. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la relación de la tensión, que es el famoso VI por R, la relación de la corriente, que es la relación inversa del voltaje con la resistencia, y la relación de la resistencia, que es la relación entre el voltaje y la corriente. Estos, junto con la ley, que es muy parecida a la de potencia, que es el watt,
son las relaciones más importantes que se pueden manejar en principio de las cuestiones eléctricas. Esta tabla que les muestro a ustedes también se le llama, tiene un nombre muy folclórico que también es la tabla del dedo. Es decir, si yo tapo la B, pues entonces ya sé cuál es la relación en la base del triángulo que tengo que multiplicar, ¿no? Si tapo la I, pues entonces la B es entre R, y si tapo la R es la B sobre I. Entonces, es una manera, como les digo, si tienen los hijos en la secundaria, eso es lo que están viendo ahorita, pues es una manera bastante cómoda para entender la relación de la ley de Ohm. ¿Por qué nos sirve mucho la relación de la ley de Ohm? Justamente pues para sacar los calibres de los cables, para sacar el voltaje o el consumo de los que nos va a dar un equipo específico, etcétera, etcétera. En todo eléctrico, toda persona de control, tarde o temprano la va a utilizar en algún momento. Pero ¿cuáles van a ser los dos principales datos que cualquier persona va a tener lo que manejar? Va a ser la relación de la tensión y la relación de la corriente. Esos son los datos más importantes. Tenemos que saber si nuestra carga tiene la capacidad de manejar esa tensión, pero más importante aún es saber si tiene la capacidad de soportar la carga que nosotros queremos manejar. ¿Va? Entonces, ¿cómo nos vamos a entender a través de los años cómo se ha entendido el concepto de cómo escribimos nosotros un concepto de control? Bueno, pues a través de tablas de símbolos. Esta tabla de símbolos, pues es muy corta, yo lo sé, y generalmente, a pesar de que hay tablas de símbolos normalizadas tanto en EMA como en IEC, pues por lo general tienen algunas variantes de estos que ustedes están viendo, ¿no? Aquí lo que podemos ver rápidamente en un diagrama, pues reconocemos por la forma sinusoidal que es una fuente de corriente alterna, una fuente de corriente directa, una batería, un pulsador, puente de diodos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Generalmente este tipo de diagramas los vamos a encontrar tanto en el área de los esquemáticos de control, generalmente accionando una bobina y a su vez a un relevador o a un contactor, y los cuales sus contactos generalmente los vamos a ver distribuidos en lo que viene siendo el área de potencia. En control siempre vamos a encontrar dos tipos es un solo tipo de diagrama, pero siempre está separado lo que viene siendo el área del elemento de control y el área del elemento de potencia. Es decir, un relevador pues se compone principalmente de dos elementos. Su bobina, que requiere el voltaje de excitación de control, y lo que viene siendo sus contactos, los cuales tienen que tener la capacidad de corriente, aquí están ya las definiciones, para que puedan soportar o puedan manejar el flujo o la capacidad de electrones a través de un cable para generar un trabajo. Es por eso que un relevador, digamos hasta 20 amperes, que es lo que generalmente manejamos como relevadores, tienen la capacidad de mover a través de una bobina de 24 voltios un control bastante pequeño en consumo, capacidades de un motor, por ejemplo, de 1.5 caballos. Entonces, eso es muy importante entenderlo, pues, en el concepto de poder separar lo que es el área de control con lo que viene siendo el área de manejo de potencias. ¿Y eso cómo lo vamos a poder encontrar? Bueno, pues entonces lo vamos a encontrar de manera gráfica también a través de lo que viene siendo el sistema de los diagramas de control. Aquí, en el caso particular, hay una forma, vamos a decirle, simplificada, que es el famoso unifilar. El unifilar lo que nos está indicando es
que de una manera simplificada este diagrama se repite 3 veces. Es decir, lo que yo estoy aquí observando como una sola línea, en la realidad son 3 en la forma de potencia. Físicamente es esto, o sea, físicamente tengo un interruptor, tengo su contactor y tengo su protección de sobrecarga. En un sistema unifilar, aquí tenemos Q1, en el cual pues me está indicando que en realidad en unifilar son las 3 fases. Tengo lo que viene siendo el contactor y tengo el sistema de protección de sobrecarga. ¿De acuerdo? Y sigue siendo un sistema monofásico de 3 fases. Esto debido a que, bueno, pues es una simplificación aceptada desde hace como en los años 40, principalmente por la norma NEMA, en el cual para poder simplificar el sistema y no ser repetitivo, pues se permitió el acceso al concepto de unifilar. Pero en la realidad, pues encontramos algo así parecido, ¿no? O sea, lo que viene siendo el interruptor con sus 3 fases, el contactor y lo que viene siendo el guardamotor y las 3 fases del motor. Entonces, es muy importante y eso muchos de nosotros lo hemos hecho por la práctica, el poder entender cómo es el funcionamiento de un sistema. Los diagramas unifilares, que de hecho pues así los llamamos, el diagrama unifilar de distribución eléctrica de una fábrica, pues siempre lo vamos a encontrar de esta manera, ¿no? O sea, páginas y páginas de una sola línea y nosotros tenemos que entenderlas como un sistema de 3 fases. A menos que se cambie algo, haya algo de diferencia, ¿no? Aquí el concepto de la generación y de la electricidad, bueno, pues aquí podemos encontrar varios elementos. Lo que viene siendo los 3 principales sistemas de generación actual, pues es el hidráulico, lo que viene siendo el Hidroeléctricas. termoeléctricas, las que son las termoeléctricas que utilizan lo que viene siendo algún elemento de calor. De ese se puede desprender lo que viene siendo la geotérmica. Aquí tenemos uno relativamente cerca en la primavera, que utiliza el calor concentrado ya en la tierra, ¿verdad? Y bueno, una no muy popular, que es la nuclear, ¿no? O sea, también ahí encontramos la termoeléctrica, bueno, pues es una de las menos, que tiene menos apoyo, simplemente por el hecho de que pues se utiliza un combustible fósil, generalmente carbón o combustóleo, para poder generar el vapor de agua, que a su vez pues, va a mover a las cuestiones de las turbinas, ¿no? Basado en lo que mencionó Tesla, bueno, pues entonces, como sabemos que a mayor voltaje vamos a cubrir una mayor cantidad de terreno, el sistema eléctrico nacional, pues se va a sistemas de arriba de 150,000 voltios. Entonces, realmente nosotros en diferentes zonas de la ciudad, todavía resguardadas por Comisión Federal, vamos a encontrar lo que se denomina un área de subestación. Esa subestación lo que se encarga es bajar la tensión de la línea de transmisión a lo que se denomina línea de transmisión secundaria. Esa línea de transmisión secundaria posteriormente se va a otras subestaciones de acuerdo al mapa de la ciudad, que lo vuelve a bajar y ese ya lo lleva a la zona de transmisión de las casas. Pero ese voltaje aún es alto, estamos hablando de 13,200. Cuando nosotros, y estoy seguro que todos lo han visto, porque es el típico, tronó un transformador o cosas por el estilo. Bueno, pues ese 13,200 es el que siempre vamos a ver por ahí un poste o 2 postes con un transformador
que ese se encarga de bajarlo del 13,200 al 110 o a las líneas bifásicas que se requieran. Ese es el sistema que se trabaja, pues. Entonces, el 440, por ejemplo, lo vamos a conseguir exclusivamente poniendo nosotros nuestra propia subestación. Por lo general, aquellas empresas, bueno, no sé si decirles pequeñas o grandes, pero que ya tienen un consumo interesante o una necesidad interesante en lo que viene siendo electricidad, les es más barato el costo de kilowatt hora si tienen la tensión más alta. En un ejemplo claro a nivel casa, si ustedes ahorita justamente quisieran poner un aire acondicionado, meterlo a 110, pues espero que tengan una muy buena entrada de dinero, porque a menor voltaje vamos a tener mayor consumo de corriente. Entonces eso nos va a llevar a un mayor consumo de kilowatts hora, multiplicado por el consumo de kilowatts horas, y desgraciadamente en su recibo ustedes pueden llegar a toparse que en algún momento a ustedes les llega un recibo con una palabra de tarifa DAC. Esa tarifa DAC lo que significa es que son clientes de alto consumo. Y para quitarse ese, pudieron haberse pasado solamente una semana para hacerse DAC, pero necesitan 6 meses para que Comisión Federal les quite esa tarifa, aunque no gasten ese consumo, van a tener esa tarifa DAC. Entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, comercialmente cuando ustedes o queremos poner un aire acondicionado, o hay un pequeño taller que va a tener un torno y cosas por el estilo, la mayoría de las veces lo que se recomienda es cambiarse a una línea de 220 bifásica. Entonces, una línea de 220 bifásica, nuevamente está la ley de Ohm, aumentamos el voltaje, se disminuye la corriente. México, pues históricamente no lo sé, a lo mejor alguno de ustedes tiene la información, aunque yo casi estoy seguro que es porque pues estábamos al lado de Estados Unidos, trabajamos 110, pero la gran mayoría de los países trabajan en 220, o sea, su voltaje de consumo es 220. Por lo tanto, pues un porcentaje, tienen un porcentaje menor de pérdidas o de consumo. Pero bueno, regresándonos al caso que nos compete en este momento, si yo quiero poner ese aire acondicionado, yo tengo que decirle a la Comisión Federal, oye, ¿sabes qué? Necesito un sistema, un contrato bifásico. Y lo único que hace Comisión Federal es que de ese transformador que ya tiene instalado, te va a traer otra fase. Por eso no es tan complicado. Pero ya un 440, estamos hablando de 3 sistemas. No está tocado en este punto, pero hay un concepto matemático de la fuerza electromotriz que no te permite traerte un tercer hilo en un sistema estrella o delta. Necesitas traértelo de aguas arriba. Entonces, ese tercer hilo para generar 440 tiene que ser independiente. El sistema de distribución eléctrica ya dentro de la ciudad, ese no existen transformadores de 13,200 instalados a 440. No están instalados. Entonces, si yo tengo una maquinaria más fuerte o voy a meter sistemas de refrigeración o una pequeña industria y cosas por el estilo, entonces Comisión Federal lo que te va a decir, mira, yo tengo 13,200. Si tú quieres 440 para bajar más tu consumo eléctrico porque vas a utilizar mayor maquinaria o mayor capacidad de potencia, entonces lo que yo te recomiendo es, o más bien lo que tienes que hacer es poner una subestación a, en la parte de arriba, en el techo de tu fábrica.
hacer el contrato, que ya ahí empezamos con las tarifas CMH, HM, OH, etcétera, etcétera, en donde yo le voy a decir a Comisión Federal del pastel de energía que tiene, cuánto voy a consumir. Ahí le voy a parar porque de ahí nos vamos con lo que viene siendo las famosas 3 tarifas, ¿no? La punta, media y la baja. Y de ahí ya entra el famoso factor de potencia. Pero bueno, si se dan cuenta, todo está relacionado. Nada está separado. De hecho, nosotros podríamos decir en nuestra casa que tenemos un bajo factor de potencia y pues nunca nos hemos preocupado por eso. Entonces, son partes de un todo, ¿no? De lo que viene siendo el concepto del manejo de la electricidad. Pero lo que hemos estado viendo parte por parte son la cuestión de la tensión y la cuestión de la corriente. ¿Por qué insisto tanto en esto? ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque siempre, muchísimas veces nos llegan las necesidades por los clientes o por las personas de compra y siempre y puede hacer tardar mucho la cuestión de la información porque no te dice cuál es el voltaje de operación, pero lo más preocupante es cuando no nos diga la capacidad de corriente. Si nos dan los datos de la carga, pues está bien, o sea, si me dicen, oye, pues ocupo un contactor para un motor de 20 caballos, por ejemplo. Ah, bueno, pues 20 caballos, me voy a la tablita, asumo, y esa es una palabra que se las digo claramente, porque en ningún momento, en ningún momento dice la tensión de trabajo, pero me dice, es un motor de 20 caballos. Bueno, 20 caballos dentro de nuestro mercado, asumo que es de 480. Bueno, pues entonces 20 caballos en 480, pues me voy a las tablitas. Ok, pues ese motor debe de estar gastando 27 amperes. Ok, va, ya tengo la corriente, pero en ningún momento nadie me la dio. 27 amperes. Entonces, sobre esos 27 amperes, pues ya se hace la selección. Yo les preguntaría, ¿qué me falta preguntar o qué dato me hace falta para poder hacer la selección de ese equipo en base a lo que ya vimos? ¿Quién me lo puede decir? Y que no sea el ingeniero Galdino, por supuesto. ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué nos falta preguntar? ¿O qué necesitamos decirle a APSA para poder escoger bien el contactor? Ya sabemos que es de 27. Muy bien, aquí ya está abriendo el chat. ¿Tenemos a alguien que contestó, Galdino? No, Yulay, no todavía. Dice el ingeniero Martín Carrillo, el consumo de arranque. No. El ingeniero Jorge Duarte. Correcto, Tener el ingeniero. Voltaje de control. Voltaje de control, efectivamente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace APSA? Asume que es 120. Y esa es la realidad, ¿eh? O sea, asumimos que es 120 porque estadísticamente es el voltaje que se maneja. Pero la realidad es que no deberíamos de asumir. O sea, de hecho, la palabra en electricidad, yo diría que en cualquier cosa debería de estar, tal vez los psicólogos. Los psicólogos, a lo mejor ellos sí tienen derecho de asumir, nosotros no. Pero bueno, estadísticamente decimos, bueno, pues es de 120, ¿de acuerdo? De preferencia, pues siempre díganos y si no, pues revisen la operación y cosas por el estilo. Ahorita es muy raro, sinceramente, que me pidan bobinas de 220 y completamente extraño que me pidan bobinas de 440. ¿Dónde me pedirían ese tipo de bobinas? Cuando es un sistema de un arrancador standalone, es más, solito. ¿Por qué? Porque se agarran del mismo voltaje de potencia. O sea,
No necesito un transformador para hacer el trabajo de control. En el siguiente módulo vamos a hablar de los botones, que también está adelantándome. Es un mito muy grande que se tiene en relación de que si un botón puede o no puede. En el estricto, así exagerando, ¿un botón puede trabajar con una línea de 440? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Un botón puede con una línea de 440, sí o no? Efectivamente, gracias, ingeniero Martín. Efectivamente puede. Y si existiera en México 600 voltios, también puede. ¿Cuál es su limitante? La corriente. Cada vez que he tenido la oportunidad de estar con ustedes físicamente, que espero que pronto sea así, si ustedes agarran ¿cómo se dice? El conector que ustedes tienen a su casa con tierra, ustedes pueden llevar por ahí 440. Que todo lo que sabemos y nos dicen, no, estás loco, ese es de 110 con la tierra y todo, siguen siendo 3 conductores. Claro que pueden poner 440, no es lo correcto bajo norma, pero físicamente se puede. La realidad es que dependemos mucho del conocimiento de la carga. La carga es todo. La carga es la que nos va a indicar el calibre del cable, la capacidad del contactor, los tipos, en cierta manera, lo que viene siendo las protecciones, los fusibles, la carga lo es todo. El voltaje de control es importante, sí. Perdón, no el voltaje de control, el voltaje per se es importante, sí, pero la carga es todo, pues. Los sistemas de control se deben de diseñar, bueno, a mi punto de vista personal, se deben diseñar de abajo hacia arriba. Ver qué tiene que mover y hacia arriba cómo lo voy a controlar y cómo lo voy a proteger. Un CCM se basa principalmente en las cargas de los motores. Oye, ¿ese qué va a hacer? Ah, no, pues va a ser de 100 caballos. ¿Qué va a mover? ¿Cómo lo quieres controlar? Si estuvieron en nuestra serie de sistemas de control o sistemas de manejo de control de motores, pues ya sabemos que existen tres formas básicas: el variador de velocidad, el arranque suave y el sistema de tensión plana. Entonces, a partir de ahí es donde escogemos todos los equipos hacia arriba. Exactamente, sí, pero con su corriente limitada, efectivamente, Jesús, eso es, nos queda claro. Aunque les voy a dar un tip, aquí corríjame, ingeniero Galdino, un botón de 30 milímetros de Rodwell tiene capacidad de soportar switcheos de 30 amperes. Un NEMA puede con 30 amperes. Ahorita podríamos pensar, bueno, ¿y para qué quieres tanta corriente a través de un botón? Pero eso es un diferenciador importante. Pero bueno, ya nos estamos adelantando al siguiente bloque. Así es. Adriana, como ejercicio, siempre en las especificaciones 2 amperes a 120 volts o 4 amperes a 220, efectivamente. Eso es lo que justamente nos dice lo que vienen siendo las especificaciones. Y hay algo bien interesante en la cuestión de los contactores, que el ingeniero Galdino nos lo dirá en su momento, que es la famosa curva del AC3. Y puedo apostar que muchos de ustedes a lo mejor dicen, ah, caray, ¿qué es eso? Pero lo vamos a ver más adelante. Bueno. Entonces, ya en la forma de trabajo, la electricidad es una fuente súper útil de lo que viene siendo. Es más, sin electricidad, nosotros ni siquiera estaríamos en este negocio, ¿no? Nuestra chamba es ofertar, suministrar, pero lo más importante, escoger los equipos que ustedes requieren
para el manejo de la electricidad para que se pueda generar un trabajo. Si ustedes necesitan bajar esa tensión para alimentar equipos de 110 a partir de una alimentación de 440, pues hay que escoger el transformador, hay que escoger los fusibles, hay que escoger los elementos de protección, la alimentación de PLC y esas cosas, ¿no? Si ustedes van a manejar el 220 directo ya en la forma de potencia, pues hay que escoger el contactor, hay que escoger el variador de velocidad o el arrancador que le corresponda, ¿verdad? Son esos los pequeños elementos que nosotros consideramos para lo que viene siendo el manejo de lo que viene siendo la electrónica en el trabajo. Muy bien. Pues con esto terminamos esta parte del módulo, de lo que viene siendo los fundamentos de electricidad. No sin antes, pues vamos a ver un pequeño ejercicio, ¿verdad? Tengo esa relación. ¿Quién me pudiera hacer favor de hacernos el cálculo? ¿De cuánto es nuestro consumo? ¿Cuál va a ser nuestra corriente? Voltaje 12 y resistencia 6 ohms. ¿Cuál sería nuestra corriente? Sí, ahí sí cometí un error, se los presenté de repente. Exactamente. Ahí tenemos lo que viene siendo muy bien. Me agrada que Adriana esté comprometida con nosotras. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, ingeniero Galdino? No, nada más recordarles, por favor, del registro, se los acabo de enviar para poder tomar nota y al término de las 4 sesiones, que sería, esta fue la primera sesión este martes, van a seguir 3 martes más y al término del cuarto martes, pues bueno, poderles enviar sus diplomas de participación en esta capacitación. Muy bien, pues no me queda más que agradecerles. Tanto el ingeniero Galdino como un servidor estamos a sus órdenes. El ingeniero Galdino se encarga de la zona de Bajío Occidente. Perdón, de Bajío, y su servidor se encarga de la zona de aquí de Occidente para cualquier pregunta. Bajío, pues es León, Aguascalientes y Zacatecas, y pues acá de este lado nos toca Guadalajara, Colima, Tepic. Obviamente, junto a nuestros queridos compañeros de ventas, tanto internas como externas, estamos para ayudarlos. Nuevamente, agradecemos sus atenciones. Si van a comprar un mini split, por favor, hablen con Comisión Federal para que utilicen el 220. Gracias.